A la vista de las cosas que han sucedido, estuvieron suspendidas por la pandemia, pero ahora en un semi-retorno muy probablemente vuelven a suceder en las congregaciones cristianas. Muchos se espantan y dicen, ¿qué tiempos estamos viviendo, no? Claro, en el día de hoy, aquellos que proponen normas filosóficas, materialistas o científicas en lugar de las bíblicas y que quizás aseguran tener al Espíritu, amenazan seriamente el propósito del pueblo cristiano. Sin embargo, déjame decirte que esto no es nuevo, Esto no es producto de los tiempos que estamos viviendo. La carta de Judas, de quien muchos dicen que era hermano carnal de Jesús, ya habla de eso. Y concluye evidenciando que el poder de Dios es capaz de impedir que caigamos en esos errores, aunque nuestra responsabilidad es crecer en la verdad por medio de la oración en el Espíritu Santo y anticipar así nuestra salvación final. La Biblia es el recurso que poseemos y escudriñar esta carta, tengo que decirte que hoy tiene un respetable valor. Un capítulo y 25 versos para guardarse de la caída. El primer versículo, fíjate que nos habla de los santificados en Dios. Pues sabes que este término, santificados, que se usa acá, a pesar que todos sabemos que quiere decir apartados, en este texto está utilizado como amados y como llamados. Luego añade que debemos contender ardientemente por la fe. Y esto nos está diciendo que debemos contender ardientemente por nuestra fe bíblica, sin dejarnos engañar por alternativas o por alteraciones de neto corte humanista que, por importantes que parezcan, no tienen incidencia al lado de lo que es el diseño de Dios. Cuando dice ardientemente, está queriendo decir no académicamente, no técnicamente, no teológicamente, ardientemente. El verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No es casual que estemos hablando muy a menudo y muy repetitivamente de la gracia, no es casual. No lo inventé yo, no lo saqué de mis archivos. Vos sabés cómo llega todo esto. Primero, dice que algunos hombres van a entrar encubiertamente a la iglesia. Eso dice. Claro, yo no puedo ni siquiera imaginarme que de pronto un hombre que jamás pisó un templo, una iglesia, se nos infiltre y al frente de una congregación para arruinarnos. No me puedo imaginar un escenario así. Así que no hay dudas que esos hombres van a salir de dentro mismo de la institución llamada iglesia. Y dice que serán impíos, que no necesariamente quiere decir gente mala, porque nosotros decimos un impío, malo. No. Impío es decir no píos, o sea, no espiritual. Hombres no espirituales al frente de una congregación. Bueno, imagínate. Estamos hablando entonces de gente humanista, intelectual y materialista operando en las congregaciones. De eso estamos hablando. Ojo, y no desde el último banco,
sino desde el máximo sitial. Porque de otro modo no podrían convertir la gracia en libertinaje. Lo que vos debes hacer siempre es rechazar a cualquiera que enseñe que la gracia es algo así como el permiso de Dios para pecar, que era lo que te decía en el trabajo anterior. Que hablemos de la gracia no quiere decir que tengamos un permiso para hacer lo que se nos da la gana. Podemos hacer lo que se nos da la gana, pero dentro de lo que es el diseño divino y la voluntad y el propósito de Dios. Lo conocemos. No hace falta que venga un legalista a decirnos qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Aparentemente, Judas está dejando de lado momentáneamente la redacción de otra carta que estaba escribiendo, o que bien se disponía a escribir a estos cristianos para alertarlos sobre los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia. La expresión del verso 3 de la fe que ha sido dada a los santos hace referencia a la doctrina apostólica impartida a los creyentes en los primeros días de la iglesia. Esta es la enseñanza que está siendo tergiversada y por la cual los cristianos deben contender. La corrupción de la fe se manifiesta en una conducta egoísta y falta de amor, estilo de vida sensual e inmoral y doctrinas distorsionadas o engañosas. El verso 5 recuerda al pueblo sacado de Egipto en una franca tipología de tu propia vida, cuando Jesús te sacó del mundo, ¿te acordás? Yo me acuerdo de mi vida. Pero concluye declarando que muchos de esos luego no le creyeron. Mirá lo que te voy a decir y presta atención. Por más que vos tengas, 20, 30 años en la iglesia, que seas salvo, que tengas 6 o 7 cargos, a cada cual más importante, que tengas un doctorado en teología y hasta un máster en divinidades, que tengas como propiedad tuya 5 emisoras de radio, 3 canales de televisión, 2 páginas de internet, por más que tengas todo eso, si no crees, podés ser destruido o destruida. Simplemente porque sin fe es imposible, ojo, no te dice que es difícil, que es complicado, que es duro, te dice que es imposible agradar a Dios. El verso 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que abandonaron su propia morada, a los que se alude aquí, son probablemente los mismos mencionados como hijos de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, versos 1 al 4. De acuerdo con las enseñanzas judías del siglo I, especialmente en el libro rotulado como apócrifo de Primera de Enoc, o primer libro de Enoc. Allí dice que descendieron ángeles y cohabitaron con las mujeres que vivían antes del diluvio. De allí que el pecado de estos ángeles caídos se compare con la inmoralidad sexual asociada con Sodoma y Gomorra. Los primeros cristianos conocieron y utilizaron esos escritos a pesar de que no los consideraban parte de las Sagradas Escrituras. Aunque la Biblia no aclara cómo cayeron estos ángeles, está más que claro que ahora se encuentran confinados aguardando el juicio del gran día, después que Cristo regrese y los malvados sean echados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Su situación ilustra de alguna manera la suerte de los incrédulos. Mirá el verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, toma nota de esto por las dudas
que alguna vez alguien venga a predicarte un evangelio, ¿qué te digo?, más abierto, más progre, que contemple diversas alternativas o conductas sexuales diferentes. Fíjate lo que dice aquí. Aquellos que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Termina el verso 7. Yo pregunto, ¿cuántas veces has oído en alguna predicación, por ejemplo, hablar de Sodoma y Gomorra? Yo creo que deben ser decenas, cientos, o miles, qué sé yo, tu antigüedad eclesiástica. ¿Y cuántas veces oíste hablar de Adma y Zeboim? Si ya sé, ya me imagino tu cara, si no pasaste por algún buen seminario o instituto bíblico, o simplemente no has sido un lector demasiado atento de las Escrituras, me juego que no tenés ni la más mínima idea para qué lado quedan Adma y Zeboim. Y es lógico, te voy a decir, porque nadie, o casi nadie, habla de ellas. Bueno, yo voy a hablar hoy, porque ¿sabes algo? Adma y Zeboim eran las ciudades vecinas a Sodoma y Gomorra, de las cuales dice la Biblia, y como ejemplo, también fueron castigadas del mismo modo que Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿por qué se supone que las habremos dejado de lado? Entonces vos me decís, pero hermano, no hay referencias de ella en la palabra. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Mira el libro de Génesis, capítulo 19, verso 20. Ahí encontramos alguito. Dice, he aquí ahora esta ciudad, y se refiere a una de ellas, está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Esto se lo dice Lot a los ángeles portadores del juicio y la sentencia que le habían avisado lo que iba a suceder. Esa ciudad pequeña a la que aquí se alude y a la que Lot quiere irse es Adma, que es llamada por el nombre de Zoar en el texto que está en el libro de Deuteronomio capítulo 29 y verso 23, y a las que luego se han de mencionar como destruidas. ¿Y entonces? Entonces queda a ojos vista que no las hemos tenido en cuenta por una actitud que todavía sigue siendo muy frecuente, esencialmente en nuestros países latinoamericanos, y a la que yo me voy a permitir encuadrar con la rotulación de discriminación edilicia, que nos lleva a pensar que solamente tienen importancia las grandes ciudades y no tanto las más pequeñas. ¿Será por eso que, como se ha dicho más de una vez, a Dios le place, le produce placer, le agrada levantar hombres en esos lugares pequeños, porque de ese modo se asegura que toda la gloria será para Él y no para la ciudad monstruosa que lo vio nacer? Una pregunta, déjala ahí si no tenés respuesta. Verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea que esto, pasado en limpio y despojado de la clásica lexicografía bíblica a la que tanto adherimos a riesgo de que nadie nos entienda. Viste que por ahí hablamos un idioma mezclado entre eclesiástico y bíblico. Está bien, dentro del templo más o menos nos entendemos, pero cuando salimos a la calle, por ahí es tanta la costumbre que hablamos el mismo idioma y hay gente que nos mira y se le cruzan los ojos porque no nos entienden nada. Empleamos una serie de muletillas y palabritas que usamos dentro que para nosotros significan un montón de cosas, pero para la gente de afuera no significa nada. Nadie nos entiende. Claro,
Se trata de gente que estamos hablando acá, de gente que hace lo que se le da la gana, con las mejores intenciones, pero sin que se les cruce por su mente ni por un momento de prestar atención a lo que es verdaderamente lo que Dios quiere. Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Sabes que algunos escritos muy antiguos de origen cristiano parecerían indicar que esto que te acabo de leer procedía de una obra judía titulada El Testamento o la Ascensión de Moisés, en el que el diablo le disputó a Miguel el derecho de enterrar a Moisés, argumentando que le asistía ese derecho por causa de que Moisés había asesinado a un egipcio. Bueno, en el libro de Deuteronomio se dice que el entierro de Moisés fue divinamente arreglado. Divinamente arreglado. El arcángel, es evidente, no se atrevió a proferir juicio de maldición. O sea, la palabra en griego es blasfemia, aunque te suena, ¿no? Blasfemia. Acordate que maldición no es necesariamente un insulto, sino algo dicho para mal. Mal decir algo mal, eso es maldición. Aún contra el diablo, lo cual se compara con el hablar presuntuoso de los falsos maestros, lo cual también se determina como blasfemeo en griego. O sea, el hablar presuntuoso de falsos maestros está identificado en griego con la palabra blasfemeo, que está cerquita y le pegan el palo, a blasfemia. Cuidado, hermano, consiervo, maestro, cuidado. A veces parece que los únicos ministerios que tuvieron responsabilidad son el del pastor, el del profeta, el del apóstol, el del evangelista por ahí. El maestro, viste, está por ahí dando vueltas mucho. Ya me enseña la Biblia. No, cuidado. Cuidado. Si la Biblia dice falso maestro, aún en representación de los demás, debe ser porque un maestro falso puede hacer mucho daño. Como otro genuino se lo hace al pueblo religioso. Es ida y vuelta, una guerra. Yo te tiro, vos me tirás. Yo te erro, vos me errás, yo te pego, vos me pegás y ahí andamos. Es guerra. Ahora, este texto, deberé decirte, ha sido profusamente utilizado por aquellos que niegan furiosamente estar como creyentes en medio de una guerra espiritual. Lo han utilizado así, porque ha sido predicado y enseñado muchas veces para censurar arduamente las clásicas rutinas que seguramente vos y yo conocemos muy bien, de echar fuera demonios y de reprender a Satanás con el argumento de que si Miguel, que era nada menos que todo un arcángel, no lo hizo, sino que se lo dejó a Dios para que lo hiciera, ¿con qué fuerza o autoridad podríamos hacerlo nosotros, que naturalmente somos mucho menos que un arcángel? Claro, hay un problema. Tendré que decirte que se olvidaron de un pequeño detalle. Satanás, que en realidad era Luzbel o Lucero, también tenía rango de arcángel. Entonces Miguel, por una simple cuestión de niveles y rangos en el reino, jamás podría contar con la autoridad propia para reprenderlo, y necesariamente sí tendría que hacerlo Dios mismo. También es muy cierto que nosotros, los seres humanos, como creación, tenemos un nivel ampliamente menor que esos arcángeles, y por nosotros mismos jamás tendríamos la autoridad o el poder para hacerlo. Pero acá se omite algo que es clave. Es clave. Jesucristo, que es Dios mismo encarnado, está muy por encima de todos esos rangos. Y cuando nosotros reprendemos un demonio, lo hacemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no en el nuestro. Allí es donde nace nuestra autoridad. Y lo que es más importante, no solo nace, sino que también se manifiesta.
Mirá el verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Claro, yo quiero recordarte, en este punto de la cosa, que la línea del discurso no ha sido alterada, porque sigue hablando de aquellos que, aún formando parte del pueblo redimido, del pueblo liberado, aún no terminan de creerlo. Para pasarlo más en limpio te digo, él no habla de la corrupción del mundo, habla de una corrupción que se ha metido dentro de la iglesia bajo la forma de la incredulidad. Entonces vos me decís, pero no, Néstor, ¿es posible eso? Si es posible, ¿qué? Si es posible que vaya gente que va a una iglesia y que sea incrédula. Ah, ¿vos lo pones en duda? ¿Y por qué te crees que todavía la iglesia no es gloriosa, sin mancha y sin arruga y más que vencedora? ¿Por qué? ¿Es culpa tuya? ¿Que haces lo que podés? ¿Que sos creyente y que sos fiel? Mesá, abrí tu panorama. Abrí el entendimiento a tu alrededor. No te pongas esas cositas que se les ponen a los caballitos de cada lado de cada ojo, ¿viste? Para que mires solamente para adelante. Las anteojeras le llamamos nosotros. Fíjate, mirá a tu alrededor, sé observador. Verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Así que hay de ellos, ¿no? ¿Y hay de quiénes? Claro, ¿de quiénes? Hay. Sencillo y claro. Hay de ellos los incrédulos que tienen rango o jerarquía en la iglesia. De eso está hablando. Porque dice que siguieron el camino de Caín. ¿Vos te acordás cuál fue el camino de Caín? No cuidar a su hermano. Muy por el contrario, terminar por matarlo. Che, ¿será que nos está diciendo que muchos de nosotros no sabemos, no podemos o no queremos cuidar a nuestros compañeros de ruta y que llegado el caso no vacilaríamos en matarlos espiritualmente? Ah, no sé, pero el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y después dice que se lanzaron por lucro. Vos sabés lo que es el lucro, ¿no? Y agrega que en el error de Balaam. ¿Y qué será un error según la palabra? Vos sabés que el término utilizado en los originales aquí es la palabra plane, como planes pero sin ese, plane, que originalmente significa un andariego, un individuo errante. De aquí es donde proviene para los astros celestes viajeros en sus órbitas el nombre de planetas. Andariego, individuo errante. Error. Fíjate. Metafóricamente el vocablo se refiere a un andar desviado, a un error. Entonces ahora yo te pregunto y me pregunto yo mismo, ¿cuál fue el error de Balaam? Vos leíste la historia. El error de Balaam fue aceptar dinero para maldecir al pueblo de Dios. ¿Te acordás? Entonces vos se te cruzan los ojos, te pones muy seria o muy serio, se te crispan las facciones y me decís, Néstor, ¿usted me está diciendo que hay gente que por dinero no vacilarían en dejar al pueblo de Dios hoy en maldición? Respuesta, no te lo estoy diciendo yo. Mi Biblia, que también es la tuya, te lo dice. Mira a tu alrededor, créelo o no, problema tuyo. Pero mira a tu alrededor. No te olvides una vez más que maldecir no necesariamente es algo que debas meter dentro de la caja del ocultismo, o del curanderismo o de la brujería, porque en realidad maldecir es decir mal sobre cosas divinas. Decir mal
sobre cosas divinas, que es lo contrario a decirlas bien, que todos sabemos es lo que significa o lo que nosotros llamamos bendecir. ¿Te das cuenta? Eso es bendecir. En cuanto a Coré, él dirigió una rebelión en contra de Moisés y Aarón, ¿te acordás? Y por eso, junto con sus seguidores, fueron tragados por la tierra, que puede tomarse literalmente, como también en la tipología simbólica, como que fueron devorados por la carnalidad, la tierra. Todo lo que se oponga a la voluntad de Dios, que es decir, a Cristo, combatiendo contra siervos genuinamente levantados, No estoy hablando de credenciales, de chapas denominacionales, no. Contra siervos genuinamente levantados, los que combaten contra ellos serán tragados por la tierra, es decir, destruidos, extinguidos y aniquilados por su propia carne. Eso es promesa y está vigente. Yo la creo y la activo en el nombre de Jesús. Que así sea, para vos y para todos los que estén trabajando como siervos genuinos. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Pues sabés que en lo literario histórico, estos son los falsos maestros, pero en lo conceptual y espiritual, todo incrédulo con rango en la iglesia son definitivamente nubes sin agua. Nubes sin agua. Es decir, que tienen aspecto de bendición, pero en realidad están secos. ¿Viste cuando ves una nube oscurita y decís, bueno, va a llover con la falta que hace el agua, y la nube oscurita viene y cuando pasa por encima te hace el pirulín, con los dedos te hace burla y se va y no cae ni una mínima gota y vos te quedás esperando la lluvia? Bueno, una cosa así, pero con un contenido y un resultado y una consecuencia bastante diferente, ¿no? Verso 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto es fuerte, ¿no? Es bastante fuerte. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vos sabés que Judas, aquí, está citando al primer libro de Enoc, un libro que es popular, o que era popular en el judaísmo temprano, y también respetado por la antigüedad cristiana, pero este libro no forma parte de las llamadas Sagradas Escrituras. Pero la enseñanza a la que aquí se hace referencia concuerda con la verdad bíblica, Judas considera que Enoc profetizó la segunda venida de Cristo cuando los impíos serán juzgados. Y esto es muy particular, ya que en este último verso esa palabra impío se encuentra escrita en diferentes derivaciones 4 veces, como para que no queden dudas de su significación. Te recuerdo una vez más que impío es no pío, no espiritual, es decir, carnal, incrédulo, que así sea miembro de una congregación o pastor de ella, no interesa. Carnal e incrédulo. Lo que dice es que todos los no espirituales serán acusados de todas sus obras no espirituales hechas de una manera carnal y de toda la carnalidad que han hablado. La referencia a las santas decenas de millares está tomada del libro de Deuteronomio. En el capítulo 33, los santos que acompañan a Cristo en el juicio son los ángeles, a los que también podemos ver como mensajeros. Verso 16. Empieza diciendo el verso 16, estos, y acordate que estamos hablando literalmente de los falsos maestros, de los incrédulos con jerarquía eclesiástica, estos
son murmuradores. ¿Qué es un murmurador que es líder? Alguien que no va de frente. Que si vos esperás que te llame la atención por algún error que hayas cometido, estás bien frito y listo, ¿eh? Jamás va a ir a poner la cara y a decirte algo de frente. Vos te vas a enterar un día de lo más contundente por la boca de ese hermanito que justo estaba por ahí. ¿Entendés? Te vas a enterar por otro que algo fue dicho en contra tuyo, pero no van a venir a decírtelo de frente, aunque tengan razón. De eso está hablando. ¿Conociste gente así? Yo sí. Si me tocó a mí solo, evidentemente no tuve mucha buena fortuna. Si vos también conociste, entonces me temo que ya es algo un poquitito más abundante de lo que pensamos. Son murmuradores, querellosos, dice. Querellosos. Son los que andan buscando a ver quién los critica en lugar de preocuparse del por qué se los critica. Y fundamentalmente de qué se los criticas para ver si, por una de esas grandes casualidades, la crítica que le están haciendo no es verdad. Que andan según sus propios deseos. Esto quiere decir no conforme necesariamente a la voluntad de Dios, sino de acuerdo con la propia. ¿Está claro? Cuya boca habla cosas infladas. Entonces viene uno y te dice, nuestro país ya es nuestro, Cristo ya está viniendo, somos los mejores, Dios está encantado con nosotros, esta iglesia va a entrar primero y va a ser felicitada. Bueno, adulando a las personas para sacar provecho. ¡Wow! A esto yo lo he vivido de ida, de vuelta, lo he vivido como referente, como ministro, lo he vivido como miembro común, lo he vivido de ida y de vuelta. La adulación dentro del pueblo cristiano es terrible y tremenda, y el daño que produce está más o menos a tono con todo lo que te estoy diciendo. Entonces te dicen por ahí, poné una ofrenda grande, hermano. Si total ya viene el Señor, ¿para qué vas a necesitar plata si ya viene el día del arrebatamiento? ¡Wow! ¡Juá! Es terrible, es terrible. Es terrible lo que puede lograr Mamón. Verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. O sea, habla de gente que burla y se burla de la voluntad de Dios, y por consecuencia de todos los que genuinamente aman a Dios, que andarán según sus malvados deseos. Mira, la recomendación es tan clara que creo que es por esa razón que no se enseña en una gran cantidad de congregaciones. Acá no dice que te la aguantes, ni que soportes, ni que te detengas media vida esperando que un demonio se transforme en santo. No. Lo que te está diciendo es que descubras, que pongas en evidencia y que rechaces a cualquier ministro, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que muestre cualquiera de estas tres actitudes, por ejemplo. Número 1, que siga sus propios deseos y no los que Dios tiene para ese lugar. Número 2, que con comentarios o ironías siembren la semilla de la división cuando dos sectores antagónicos, siguiendo el viejo consejo real, divide y reinarás. Y número 3, que no muestre evidencia alguna de que el Espíritu Santo mora y obra en su vida personal. Eso es lo que tenemos que ver. Allí es donde tenemos que fijar nuestra atención. No vinimos aquí a soportar, vinimos a resistir. Y resistir al diablo en términos bélicos es combatir. No es poner la mano en la cabeza y decir, bueno, pegá, me aguanto. No. Resistir no es aguantar, es pelear. Eso es resistir. Verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pues sabés que hay una docena, por lo menos, de actitudes en un supuesto hombre de Dios que habrán de servir para mostrarlo tal cual es, y en consecuencia abandonar cualquier sitio donde él o ella
porque esto es indistinto, tengan alguna clase de autoridad. Primero, que enseñe cosas muy líricas, casi románticas, muy eufóricas, pero que son imposibles de aplicar. Número 2, que tenga una conducta incoherente con la moral declamada en sus mensajes. Está claro, ¿no? Número 3, que hable de otra gente, así no sea buena gente, de un modo innecesariamente irrespetuoso. Porque exhortar no es destruir. Vos te metés en alguna red de las redes sociales que tienen videos, no hace falta que la nombre, y te vas a encontrar con que hay gente que vive de tirarle carretilladas de cascotazo a otra gente. Creyentes, o al menos autodenominados como creyentes. Número 4, que estando en un lugar rechace la autoridad establecida en ese lugar, sea o no legítima. Si se está en un lugar, se adapta y se obedece, o se va y se confronta luego desde afuera. Jesús les dio duro a los fariseos, pero él no ministraba en la sinagoga con ellos. A mí me tocó estar en una congregación. No compartía muchas cosas, pero yo pude empezar a hablar de esto que estoy hablando ahora cuando me fui. Desde adentro no. Desde adentro la autoridad era la autoridad que estaba allí. Estuviera de acuerdo o no, ese es otro punto. ¿Entiende? Número 5. Que se muestre mucho más preocupado por el dinero, que por el bienestar de aquellos a los cuales ministra. Número 6. Que prometa cosas que no cumple ni puede cumplir. Que de pronto diga, si ustedes me eligen pastor, van a ver como yo. Bueno, no sé si escuchaste alguna vez esto, digamos, directamente es un discurso político. Es una arenga preelectoral. Sobre todo en los lugares donde las iglesias funcionan de manera democrática, por el voto de la congregación, ¿no? Número 7. Que cambie constantemente el epicentro de su mensaje. Voy para allá, voy para acá, voy para acá. Un día te digo que es blanco, al otro día te digo... Bueno, coherencia. El Espíritu Santo es coherente. El tema es cuánta relación tengo yo con el Espíritu Santo para ser coherente o no. Número 8, que no muestre ningún fruto de perseverancia. Número 9, que viva permanentemente quejándose de los demás y criticando con nombre y apellido, cargándole las culpas de todo lo que a él le ha salido mal. Esto es muy, muy, muy importante. No hay un registro bíblico de Jesús hablando mal de Caifás, de Anás, de Nicodemo, o de Gamaliel, o de cualquier otro de los fariseos con su nombre, por lo menos con su nombre. Jesús peleó contra el sistema fariseo. Los hombres, él tenía bien claro que podían ser restaurados y salvados. Lo mismo sigue rigiendo hoy, es igual. Número 10, que esté evidentemente motivado por el afán de lucro personal. Número 11, que se las ingenie para promoverse a sí mismo. ¡Wow! La capacidad de marketing y de automarketing que tienen muchos de los llamados luminarias, envidiable. Número 12, que se esmere en adular a cierta y determinada fuente de la cual podrá obtener algún beneficio. También es clásico esto. Verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, escúchame, dice que la edificación del creyente, más que por la calidad de sus líderes, como más de una vez se nos ha dicho, se fundamenta en su propia fe y esencialmente en la santidad de esa fe. Bueno, es notorio aquí que Judas exhorta a sus lectores a edificarse a sí mismos con la doctrina apostólica. Pues una parte vital de ese crecimiento es orar en el Espíritu. Esa oración incluye el orar en nuestro propio lenguaje, siguiendo la inspiración del Espíritu, orar con gemidos indecibles y orar en una lengua no conocida por el que ora. Cualquiera de las tres variantes. Ojo, no una como prioridad, cualquiera de las tres. Somos libres para aceptar la que Dios nos da.
Verso 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El consejo, la sugerencia, la recomendación es: ora constantemente en el Espíritu. No porque hacerlo en la razón y el entendimiento sea malo, sino porque la oración en el Espíritu es altamente efectiva por lo directa. Conoce que esto promete con toda certeza edificarte en santidad, lo cual es indispensable si querés edificar a otros. Tenés que persistir en una actitud y un comportamiento amoroso en el Espíritu Santo, no en el romanticismo filial. Verso 22. A algunos que dudan, convencedlos. Vos sabés que esta palabra convencedlos no está hablando de argumentar y argumentar y argumentar a los fines de convencer a alguno de lo que no tiene ganas de creer. Porque eso no se va a dar, La cosa no es por convencimiento, es por convicción. Acá convencedlos está hablando de arrojar la luz suficiente con la ayuda de la divina presencia del Espíritu Santo para que alguien que oye de pronto sienta una tremenda y potente convicción. La fe, la conversión, son elementos, o son, son sensaciones, son hechos que ocurren a partir de adentro para afuera, nunca de afuera para adentro. De afuera se recibe la llave que abre la puerta por la cual se introduce el Espíritu Santo y produce que de adentro para afuera venga la convicción. ¿Quedó claro? ¿O me enredé? Primero, esa convicción es de pecado, que es la obra inicial del Espíritu, y después de la fe en Cristo Jesús a través del cumplimiento de su palabra, que es la base del triunfo del Evangelio de la cruz. A otros, dice el verso 23, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Vos sabés que este es uno de los versos que fundamentan este ministerio que hoy toma contacto con tu espíritu, con tu oído y con tu alma? Es el ministerio de la advertencia, es el ministerio de la exhortación, es el ministerio de la amonestación, y no porque crea su responsable, que vengo a ser yo, que se las sabe todas, y que entonces hay que pegarle un coscorrón a todos los demás, pero de ninguna manera. Es porque quizás se puede hablar a través de la palabra y también a través de la experiencia de todas las vicisitudes vividas que hacen esencialmente que la comprensión y la misericordia no sean obstáculos para callar una verdad grande e irrebatible. Pero entonces está mal decir que estamos bárbaros, que todo lo inmundo ya está derrotado y que nosotros ya somos más que vencedores. No, ¿cómo va a estar mal? Sí es cierto. Además, siempre en el medio de la duda y de la crisis hay que declarar victoria, aunque no la veamos por ninguna parte. Pero eso no puede confundirse con un engaño que anestesie a la gente o en una inconsistente expresión voluntarista. Una cosa es una declaración profética y otra cosa es una fantochada voluntarista. Suenan parecido, pero no es lo mismo. La idea central es: mientras haya posibilidad de enmienda, deberemos hacer todo lo posible para que nadie caiga en errores. La autocrítica, clausurada en nuestros ambientes congregacionales por considerársela como un negativo espíritu de crítica, así me han dicho, en verdad la autocrítica es una de las expresiones más claras y notorias de la humildad y de la sobria integridad de las personas que la ponen por obra. No hay nada de malo en ser autocrítico. Si yo no reconozco mis errores, estoy incentivando a que cualquiera de ustedes que me sigue y tiene confianza en mí y me cree y le resulto creíble y realmente se toma de lo que le digo,
estoy facultando a que mis errores sean trasladados a cada uno de ustedes. Yo no puedo permitirme eso en el nombre de Jesús. No puedo. Yo puedo cometer errores porque soy falible, soy ser humano, pero si los veo, tengo que reconocerlos para que ustedes no cometan el mismo error. No mantenerme en una posición omnipotente para que digan qué bárbaro, no se equivoca nunca. Mirá, amigo, amiga, hermano, si vos pensás de mí que yo soy un tipo que no se equivoca nunca, le erraste feo. Estás mirando un ídolo, no escuchando un hombre. Porque yo soy un hombre que trata de abrir su boca y dejar que la voz de Dios pase por su boca. A veces lo logro, a veces no. Está en vos, con tu Biblia y con tu Espíritu Santo, ir filtrando cada una de las cosas que digo y quedarte con las que son divinas y dejar a un costado las que son humanas. Así funciona esto. Cierro con los 2 últimos versos de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos, que significa por todos los sistemas del mundo, económicos, políticos, sociales, religiosos. Y termina diciendo, amén. ¿Me acompañás en esto último? Si decís amén, aunque yo no te escuche, conmigo ahora, declarás y decretás que así sea y puesto por obra todo lo que hemos enseñado en este trabajo. Amén. Te escuché. Gracias. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Guardados de la caída.